Algo muy extraño está sucediendo con Bitcoin porque estamos acumulando una tonelada de liquidez por encima de nosotros mientras Bitcoin a la hora de grabar este vídeo se sitúa por encima de los $80.000 y los conflictos en vez de estarse frenando se han estado intensificando. Tenemos que verlo todo en el día de hoy. Está sucediendo un acontecimiento bastante interesante, pero como más relevante quiero que le prestes atención a esta línea de color naranja que te voy a ir destripando mediante se vaya desarrollando este vídeo. Estamos viendo el gráfico de Bitcoin en una perspectiva en este caso semanal. Hablando de semanas, esta semana ha empezado de todo positiva para Bitcoin. Si me pongo en un marco de tiempo diario, podemos observar lo que se está realizando para Bitcoin. Vemos cómo Bitcoin ha empezado a tener un impulso bastante positivo al inicio de esta misma semana. Entraremos en detalle desde el punto donde nos encontramos ahora mismo, pero creo que lo más importante es destacar lo que está sucediendo dentro de Estados Unidos e Irán, porque el conflicto, en vez de estarse frenando, como nos está diciendo Donatello, lo que está sucediendo es que se está intensificando cada vez más, mientras el petróleo también ha estado aumentando de valor, mientras el S&P en el día de ayer tuvo un día hacia la baja y mientras la dominancia de Bitcoin está aumentando agresivamente. Tenemos que verlo todo porque también está sucediendo un acontecimiento que llevamos 3 meses consecutivos y se desarrolla este mes de mayo de forma positiva, algo que nunca antes dentro de un bear market ha sucedido. Así que en altas probabilidades, según la historia de Bitcoin, mayo debería cerrar de color rojo, cuando ahora mismo, al cabo de 5 días que lleva desarrollado de mayo, llevamos en este caso 5 o 6% positivo para Bitcoin. Para mí, esto realmente podría dejarnos algo entre líneas, como también el tweet que ha dejado la Casa Blanca despidiendo de Jeremy Powell. Este mismo tweet que vamos a hablar de él un poquito más adelante. Empecemos por lo relevante, empecemos por ese conflicto urgente. El presidente Trump envía una nueva advertencia al régimen iraní y ataca a cualquier buque estadounidense que trabaja para implementar el proyecto Libertad. Como sabe, Donald Trump ha implementado un nuevo proyecto, en este caso que se llama Proyecto Libertad, donde estará protegiendo con su capacidad militar a todos los barcos petroleros que intenten pasar por el estrecho de Hormuz estadounidenses. Trump ha dicho que Irán se ha vuelto mucho más maleable en las conversaciones. Maleable significa que lo puedes doblar, es decir, que están siendo más flexibles. Y también ha dicho que tienen más armas y municiones de un grado mucho más alto que antes, es decir, que Estados Unidos está mejor preparado, eso es lo que ha dicho Donald Trump, pero que también Trump sobre el bloqueo de Estados Unidos, una de las mayores maniobras militares jamás realizadas. Ahora, esto es lo que nos está diciendo Donald Trump, pero ¿cuál es la realidad de ese alto al fuego que se realizó hace algunas semanas? Pues que no se ha cumplido, siguen los bombardeos por todos lados. Cada alto al fuego ahora está roto. Irán lanzó un ataque con drones hasta el sitio industrial de petróleo y luego también Israel lanzó ataques con el sur del Líbano. Hoy, a pesar del alto al fuego activo, Irán bloqueó la entrada de bloques de guerra estadounidenses al estrecho de Hormuz. Un informe separado dice que los 2 misiles impactaron un buque de guerra estadounidense cerca de la isla de Jack. El Comando Central de Estados Unidos lo negó, o sea que parece que Estados Unidos no quiere admitir de que la guerra sigue activa y se sigue escalando cada día más en comparación a lo que está diciendo Estados Unidos, que la guerra está completamente, en este caso, controlada. Es decir, además de ser una guerra bélica, está siendo también una guerra de los medios de comunicación. Analizando más cositas, pues vemos como en el día de ayer se intensificaba todo esto más, y mientras se desarrollaba esta intensificación del conflicto y que no tenemos un claro alto al fuego, Bitcoin se ha ido a dirigir hacia los $81.000. Pero antes necesito destriparte una única cosa, y eso es que aquí el que no apoya, no. Cuando brindas con tus colegas, ¿qué haces? Brindas, apoyas y bebes, ¿verdad? ¿Y por qué lo hace? Porque sabes la frase. Bueno, pues en este canal es exactamente lo mismo. Aquí el que no apoya, no, un simple like. No te cuesta nada, un simple like. Vamos a llegar hoy a 25 likes. Venga, 25 likes, se me estoy currando bastante este vídeo. Incluso lo voy a publicar antes de tiempo porque hoy no he podido dormir del todo y he encendido las pantallas antes de lo habitual. Entendido todo esto, situémonos en los puntos de liquidación y ahora nos centramos en hablar de Bitcoin. Pero para que tengas un poquito de contexto, si Bitcoin se va a los $71.800, es decir, si Bitcoin se va hacia abajo, se van a liquidar 3 billones o más de 3 billones de posiciones de gente que está, en este caso, posicionándose en largo. Y sin embargo, si Bitcoin se va hacia los $90.000 aproximadamente, se liquidarán menos o 1 billón aproximadamente. Es decir, que la presión en este caso de que Bitcoin se vaya a ir hacia abajo para buscar esos puntos de liquidez es mucho más agresiva que la presión que tenemos de que Bitcoin siga aumentando hacia los $90.000. Pero tendremos que entrar en detalles en esta situación y para ello tenemos que analizar el gráfico de Bitcoin. Empezando con una perspectiva diaria, observa lo que se está desarrollando. Nos encontramos enfrentándonos con lo que antes fue un gran nivel de soporte y que marcó el movimiento alcista para Bitcoin a mediados de marzo del 2025, donde Bitcoin empezó a aumentar un 65%. Nos encontramos ahora mismo no actuando como soporte, sino actuando como resistencia. Si seguimos un poquito más y entramos más en detalles, puedes observar cómo a partir de la semana pasada rompimos y confirmamos la ruptura de este canal bajista que se venía desarrollando. Eso es positivo, son confirmaciones. Por la parte inferior también dejamos de hacer mínimos más bajos que los mínimos anteriores y empezamos a hacer mínimos más altos que los mínimos anteriores. Es decir, que hemos encontrado un suelo en el mismo nivel
nivel importante que son los $68.000, que fue un nivel donde estuvimos lateralizando durante todo el 2024 y que también, como ya sabrás, porque no vienes de ver el espacio cripto desde ayer, vienes aquí desde el 2021, estoy completamente seguro, pues como ya sabrás, el mismo nivel donde encontramos el suelo también fue en este caso el máximo histórico para Bitcoin en los $68.000 por allá del 2021-2022, es decir que el suelo que hemos encontrado en Bitcoin podría ser un suelo real sobre los $68.000 y esta reversión de la tendencia que estamos viendo en Bitcoin también podría ser real, pero ahora tenemos que entrar en detalles. $81.000 para Bitcoin, movimiento bastante positivo. Si me pongo en un marco de tiempo de 4 horas, realizamos el movimiento a nivel de price action, puedes observar, como te insisto, este suelo que hemos encontrado en Bitcoin, todo este suelo de la parte inferior, lo que marcó pues prácticamente el inicio de esta reversión, el inicio de este movimiento alcista. Cabe destacar de que Bitcoin empezó a aumentar agresivamente cuando yo estaba haciendo Snow en Andorra, y que justamente ahí era cuando se estaba intensificando los conflictos entre Irán y Estados Unidos, que recuerdo que yo justamente me fui a Andorra a hacer Snow cuando se estaban intensificando los conflictos y ahí apenas se podía volar entre Asia y yo me tuve que ir a Andorra, no pasó absolutamente nada, pero que recuerdo que justamente ahí fue cuando Bitcoin empezó a tener esta reversión de la tendencia, una reversión de la tendencia que está siendo bastante positiva. Ahora, me voy a ir a un marco de tiempo semanal para hablarte de esta línea media de 50 periodos, en este caso la EMA de 50 periodos, que viene marcando pues lo que viene desarrollándose como un bear market y un bull run. La línea media que ves de color naranja. ¿Qué es esta línea media, Cristian? Pues sitúate de forma sencilla para que lo entiendas. Cada vez que el precio de Bitcoin está por encima de la EMA de 50 periodos, estamos dentro de un movimiento alcista. Cada vez que estamos por debajo de la EMA de 50 periodos, la EMA de color verde, estamos dentro de un movimiento bajista. Lo ves claramente, esto fue un movimiento alcista una vez que rompimos la EMA por la parte superior, esto fue un movimiento bajista una vez que la rompimos e incluso la retesteamos aquí, en este caso no como soporte sino como resistencia, y que justamente tras el retesteo tuvimos esa ruptura agresiva hacia la baja al inicio del 2026. Si miramos un poquito de data, se cumple a la perfección. Rompemos por la parte inferior aquí también, pues esto fue en el 2021, rompemos por la parte inferior, confirmamos esa ruptura ya no como soporte sino como resistencia y se desencadena un movimiento hacia la baja por debajo de la EMA de 50 periodos. Si me sitúo un poquito más atrás, hablamos del 2020, pasa exactamente lo mismo. Estamos por encima de la EMA de 50 periodos, Bitcoin está dentro de un bull run. Retesteamos la EMA, Bitcoin tiene otro movimiento alcista. Estamos por la parte inferior, estamos dentro de un bear market. Lo entiendes perfectamente, ¿no? Pues situémonos en lo que está sucediendo ahora con esa dichosa EMA de 50 periodos. ¿Dónde se encuentra Bitcoin? Pues muy cerquita de ir a retestear esa EMA de 50 periodos, y entendiendo que en muchas ocasiones el gráfico de Bitcoin ha ido a retestearla, cabe la posibilidad de que en algún punto muy cercano Bitcoin tenga capacidad de ir a retestear esa EMA de 50 periodos que actualmente se sitúa sobre los $85.000. Insisto, Bitcoin viene con un price action fuerte, Bitcoin viene con un momento fuerte. Me da igual las divergencias que veamos en corto plazo, lo que a mí más me interesa es que Bitcoin en el largo plazo ha encontrado un cierto nivel de soporte sobre los $65.000, que ha dado inicio a una reversión de la tendencia que estamos rompiendo, en este caso niveles estructurales importantes como era lo que te mencionaba por aquí del gran soporte que se realizó en marzo del 2025, que ahora mismo lo estamos retesteando como una gran resistencia, que Bitcoin ha venido a cubrir toda esta ineficiencia que había desarrollado el gráfico en un marco de tiempo semanal, que te la tengo marcada por aquí. Esta divergencia que se había desarrollado en un marco de tiempo semanal, Bitcoin la está cubriendo justamente ahora, y la confirmación de este movimiento y la consolidación por encima de los $80.000 no podría dejar sin ningún tipo de problema un retesteo hacia la parte superior, retesteando la EMA de 50 periodos, que esperemos que la consigamos romper para terminar de confirmar de que Bitcoin tiene capacidad de irse hacia los $90.000. La realidad es que Bitcoin viene con una atracción bastante fuerte cuando, por ejemplo, observamos pues otros activos como podría ser el S&P 500, que ayer ha estado retrocediendo pero viene a estar en máximos históricos. El oro también ha estado retrocediendo pero viene a estar en máximos históricos. El petróleo está aumentando y es lo normal, aunque a nosotros no nos gusta que aumente el petróleo porque el aumento del petróleo implica aumento de la inflación, y para frenar ese aumento de la inflación tienen que aumentar los tipos de interés, y si aumentan los tipos de interés, ya sabemos que las criptos tienden a comportarse de forma negativa, porque aumentos de los tipos de interés implican políticas más duras, y a las criptos, que son los activos de riesgo, lo que les gusta son las políticas flexibles, tipos de interés bajos, todo lo contrario de lo que se está realizando y todo lo contrario de lo que nos está dejando ver el petróleo entre líneas. Es decir, que el petróleo con aumentos de este calibre podría hacer que aumente la inflación, y eso sería negativo para los activos de riesgo, pero sucede todo lo contrario con Bitcoin, porque nos situamos en los $81.000. Ahora, situándonos en situaciones específicas que se están desarrollando, 3 meses consecutivos que se vienen desarrollando de color verde dentro de un bear market, te animo a que pares este vídeo, me busques dentro de un bear market de un movimiento bajista, como por ejemplo fue aquí en el 2019, en el 2020, como por ejemplo fue también en el 2018. Dentro de un bear market quiero que me busques 3 meses consecutivos de color
verde para Bitcoin dentro de un movimiento bajista. No existen, así que hay altas probabilidades de que mayo pueda girarse y que terminemos de color rojo. Por el momento un 6% arriba, marzo apenas fue de un 1,8% arriba, es decir que está un poco mixto porque en realidad el mes de marzo tan solo fue un 1,8% arriba y mayo, bueno, tan solo llevamos 5 días desarrollándose, pero ya llevamos un 6% en comparación a los 30 días de abril donde aumentamos un 11%. Ahora, la gente empieza a preocuparse porque la dominancia de Bitcoin está aumentando descabelladamente. Fíjate en estos últimos días como la dominancia de Bitcoin ha estado aumentando prácticamente un 5%, situada ahora en un 61%. Y quiero pararme ahora para explicarte que un aumento de la dominancia en este punto del espacio cripto en Bitcoin es completamente normal y es completamente saludable para nuestras altcoins. ¿Por qué? Porque el capital dentro de las altcoins, pasen los acontecimientos que pasen, siempre se va a mover exactamente igual. Recuérdalo, primero explota Bitcoin, luego explota Ethereum, las altcoins de mayor capitalización de mercado y luego el capital empieza a diluirse entre los proyectos de menor capitalización de mercado y entramos en un altcoin season. Podemos estar dentro de un bull run, pero no necesariamente tenemos que estar dentro de un altcoin season. Ahora, no podemos estar dentro de un altcoin season si antes nos ha vivido un bull run. Es decir, que necesitamos que la dominancia de Bitcoin siga aumentando para que luego el capital empiece a diluirse en el resto de criptomonedas. Entendido todo esto, ayer la Casa Blanca nos dejaba un comunicado que la verdad que me llamó bastante la atención y no tiene nada que ver con este vídeo, pero te lo quiero dejar para despedirme. Too late, Powell. Es muy tarde. Y se ve a Powell ahí pues tirándose a un contenedor de basura y pensar que esto lo ha publicado pues la misma Casa Blanca me parece descabellado. Ya sabemos que la Casa Blanca no tiene nada que ver con la Fed, son entidades completamente diferentes, entidades que actúan de forma completamente diferente, pero que aún así me parece muy heavy. Así que si todo esto te ha parecido interesante y te gustaría replicar las mismas operaciones que yo realizo y también si te gustaría formar parte de nuestra comunidad donde vamos a empezar a hacer torneos con Bitunix, el único requisito es estar registrado, pues por ende en Bitunix para darte acceso a todo lo gratuito que yo tengo, que en este caso es una sala privada que se llama Blackroom. Compartimos señales, hacemos directos, enviamos información privilegiada y todo completamente gratuito. El único requisito es estar registrado dentro de Bitunix, que tienes el enlace aquí debajo. No te piden ni siquiera que hice, tardas 30 segundos y lo siguiente que tienes que hacer es escribirme por mi Telegram privado, que también tienes enlace justamente aquí debajo. Disfruta de los $81.000 para Bitcoin. Vamos a ver si el siguiente target son los 85 o los 75. Te leo aquí debajo en los comentarios. Chao.